Un niño de 14 años llegó a emergencias con dolor de estómago, debilidad y un brazo roto. Al principio, parecía que lo más urgente era la fractura. Había sufrido una caída y el brazo estaba claramente lastimado, pero mientras esperaba empezó a ponerse peor. Su cuerpo estaba débil, se sentía mareado y poco a poco dejó de responder. En cuestión de minutos, perdió el conocimiento y terminó entrando en coma. Los médicos tuvieron que cambiar por completo la forma de ver el caso, porque el brazo roto no era el verdadero problema. Esa misma mañana, el niño había abierto un frasco de gomitas y se había comido las 150. Él pensaba que eran dulces. En realidad eran vitaminas. Cuando llegaron los primeros resultados, apareció algo extraño. Su sangre tenía demasiado calcio. Eso llamó la atención de los médicos por una razón muy simple. Al revisar el frasco, las gomitas no contenían calcio. Entonces, ¿de dónde estaba saliendo todo ese calcio? La respuesta no estaba en el frasco, estaba dentro de su propio cuerpo. El niño y su madre estaban visitando Estados Unidos. No hablaban inglés y muchas cosas les parecían nuevas. Entre ellas, los productos que encontraban en las tiendas. Desde pequeño, al niño le habían gustado mucho las gomitas. Así que cuando vio varios frascos llenos de piezas de colores, pensó que eran dulces. Su madre también creyó lo mismo. Los frascos parecían contener golosinas, y como ninguno entendía bien las etiquetas, no se dieron cuenta de que estaban comprando suplementos. Por eso llevaron varios. Y durante los siguientes días, el niño empezó a comer las gomitas como si fueran caramelos. No tomaba una o dos, comía entre 30 y 40 al día. Para él no parecía algo raro. Tenían colores, eran dulces y se podían masticar como cualquier golosina. El problema era que cada una tenía vitaminas. Y aunque el cuerpo necesita vitaminas para funcionar bien, eso no significa que pueda recibir cualquier cantidad sin consecuencias. El frasco estaba pensado para tomar unas pocas al día. El niño estaba comiendo muchas veces más. Pero como no sintió un efecto inmediato, no tuvo ninguna razón para pensar que algo estaba mal. Durante varios días siguió comiéndolas sin saber lo que realmente estaba metiendo en su cuerpo. Al principio se veía bien, seguía comiendo, caminando y haciendo su vida con normalidad. Pero su madre empezó a notar que su abdomen se veía más grande, parecía hinchado. Ella pensó que quizá era por la comida o por estar comiendo diferente durante el viaje. Incluso llegó a creer que simplemente estaba subiendo de peso, así que no lo relacionó con las gomitas. El niño tampoco, y como seguían creyendo que eran dulces, no dejaron de comerlas. Eso hizo que cada día entraran más vitaminas de las que su cuerpo necesitaba. Algunas podían eliminarse con relativa facilidad, otras no, y esas eran las que empezaban a acumularse sin que ninguno de los dos lo supiera. Hasta que una mañana abrió un frasco nuevo mientras veía videos. Empezó a comer una tras otra, no estaba contando, solo agarraba más, igual que alguien que come una bolsa de gomitas mientras está distraído. Cuando se dio cuenta, el frasco estaba vacío. Había comido las 150. Para él, había sido un desayuno extraño, pero nada más. No pensaba que acababa de tomar una cantidad enorme de vitaminas de una sola vez. Aproximadamente una hora después, su cuerpo empezó a reaccionar. Lo primero que notó fue que tenía que ir al baño una y otra vez. Estaba orinando muchísimo. Después apareció un dolor fuerte en el estómago. No era una molestia leve. El dolor fue aumentando hasta que empezó a doblarse y a pedir ayuda. Le dijo a su madre que sentía como si algo enorme lo estuviera apretando por dentro. La molestia también empezó a subir hacia el pecho y la garganta. Se sentía mal, tenía náuseas y cada vez estaba más débil. Su madre intentó ayudarlo a acostarse, pero mientras se movía, el niño tropezó, cayó al suelo y se rompió el brazo. Para su madre, ese fue el momento en que todo se volvió claramente urgente. Llamaron por ayuda y lo llevaron al hospital. Durante el traslado, el niño seguía con náuseas y estaba cada vez más débil. Además, después de la caída, su cuerpo empezó a reaccionar con más fuerza al dolor y al estrés. Cuando llegó a emergencias, el personal vio primero la fractura. Un adolescente con un brazo roto después de una caída podía parecer un caso bastante claro. Por eso, al comienzo, no parecía tener la misma prioridad que alguien que llegara con un problema evidente en el corazón, los pulmones o el cerebro. Pero mientras esperaba, empezó a perder el conocimiento. Entonces dejó de ser una simple fractura. Los médicos lo revisaron con más atención. Tenía la piel seca, las uñas estaban dañadas y quebradizas. Su abdomen seguía muy hinchado. También estaba deshidratado
algo que tenía sentido después de haber estado orinando tanto. Y la hinchazón del abdomen no parecía ser simplemente comida o aumento de peso. Había líquido acumulado allí. Eso era una pista de que algún órgano podía estar teniendo problemas. Los análisis mostraron otro dato importante. Tenía demasiado calcio en la sangre. Eso se conoce como hipercalcemia. Pero la idea es mucho más sencilla que el nombre. Significa que había más calcio circulando por su sangre de lo normal. Cuando el calcio sube demasiado, una persona puede sentirse débil, tener náuseas, deshidratarse, orinar con mucha frecuencia e incluso presentar problemas más graves si el nivel sigue aumentando. Eso encajaba con varias cosas que le habían pasado, pero aparecía una pregunta. ¿De dónde había salido tanto calcio? Los médicos revisaron el frasco de gomitas y ahí encontraron algo que no encajaba. Las gomitas no contenían calcio. Lo extraño era que su sangre tenía demasiado. Entonces, ¿de dónde estaba saliendo? Para responderlo, los médicos tuvieron que mirar mucho más allá del frasco. Lo primero fue revisar qué había comido exactamente. Su madre contó que no había vomitado después de comerse las 150 gomitas y que tampoco las había eliminado de otra forma. Si acababa de tomar tantas vitaminas, los médicos esperaban encontrar cantidades muy altas circulando en la sangre. Pero los análisis no mostraban una subida enorme de varias de ellas. Eso parecía raro, hasta que tuvieron en cuenta algo importante. No todas las vitaminas se comportan igual. Algunas se mezclan fácilmente con el agua. Las vitaminas B y C, por ejemplo, pueden viajar disueltas, y cuando hay más de lo que el cuerpo necesita, una parte puede terminar saliendo por la orina. Y el niño había estado orinando muchísimo. Eso ayudaba a explicar por qué algunas no aparecían en cantidades enormes en la sangre. Pero otras vitaminas no funcionan así. Las vitaminas A y D se guardan con más facilidad en la grasa y en algunos órganos. No salen tan fácilmente con la orina. El cuerpo puede almacenarlas durante más tiempo. Y ahí estaba una de las claves. Si el niño había comido una cantidad enorme, no había vomitado y ciertas vitaminas no podían salir rápidamente por la orina, entonces una parte tenía que haberse quedado guardada dentro de él. Además, no solo había comido 150 gomitas esa mañana. Llevaba varios días comiendo entre 30 y 40 cada día. Eso cambiaba por completo la historia. El problema no había empezado con ese desayuno. Su cuerpo ya llevaba días recibiendo cantidades demasiado altas. Y cada día podía estar acumulando un poco más. Los médicos también revisaron otras vitaminas y minerales para ver si había alguna pista obvia. Pero no encontraron una subida enorme que explicara por sí sola todo lo que estaba pasando. Eso hacía el caso más raro. Si el niño se había comido un frasco entero, ¿por qué no aparecía todo eso circulando en la sangre? La respuesta estaba en la forma en que el cuerpo guarda algunas vitaminas. Las que se mezclan con agua pueden pasar por los riñones y salir en la orina. Pero las que se guardan en la grasa pueden quedarse dentro del cuerpo durante mucho más tiempo. Por eso los médicos no podían limitarse a mirar un solo análisis de sangre y decir que todo estaba bien. Una vitamina puede no estar muy alta en la sangre en ese momento y aún así haberse acumulado en un órgano. En este caso, el hígado era el lugar más lógico para buscar. Todo lo que comemos pasa por el sistema digestivo, llega al intestino y, desde allí, muchas sustancias terminan pasando primero por el hígado. Ese órgano funciona como una especie de centro de procesamiento. Recibe nutrientes, los transforma, guarda algunos y ayuda a controlar cuánto llega al resto del cuerpo. Así que después de varios días comiendo gomitas, tenía sentido pensar que parte de la vitamina A se hubiera ido quedando allí. Y el abdomen hinchado era otra pista que apuntaba en la misma dirección. No era simplemente que hubiera comido demasiado. Había líquido acumulándose dentro del abdomen. A esa acumulación se le llama ascitis. No hace falta recordar el nombre. Lo importante es que podía ser una señal de que el hígado no estaba bien. Curiosamente, algunos análisis comunes del hígado no parecían explicar por sí solos todo lo que estaba pasando. Por eso, los médicos necesitaban mirar más de cerca. Tomaron una muestra del hígado y ahí encontraron una de las respuestas más importantes del caso. La muestra mostró que había demasiada vitamina A acumulada en el hígado. Durante días, el niño había estado comiendo cantidades muy por encima de lo que necesitaba. El cuerpo podía usar una parte, el resto se iba quedando guardado. Poco a poco, esa acumulación empezó a llenar y dañar células del hígado. Cuando esas células se dañan, el órgano puede empezar a funcionar peor
y puede formarse tejido cicatrizado por dentro. Eso ayudaba a explicar la hinchazón de su abdomen. En palabras simples, tenía tanta vitamina A acumulada que ya le estaba haciendo daño. A eso se le llama hipervitaminosis A. El nombre suena complicado, pero básicamente significa tener demasiada vitamina A en el cuerpo. Y en su caso no era una cantidad pequeña. Según el frasco, al comerse las 150 gomitas de una sola vez, había tomado alrededor de 187.000 unidades de vitamina A. Era aproximadamente 63 veces la cantidad diaria recomendada que se usaba como referencia. Y antes de eso ya llevaba días comiendo entre 30 y 40 gomitas. Es decir, no empezó de cero aquella mañana. Su cuerpo ya venía acumulando vitamina A. Las 150 del desayuno fueron una carga enorme encima de un problema que ya estaba creciendo. Eso encajaba con varios de sus síntomas: la piel seca, las uñas dañadas, el abdomen hinchado, el dolor, la debilidad. Y también explicaba por qué el hígado estaba sufriendo. Pero aún así quedaba algo sin resolver: su brazo. El niño había sufrido una caída, sí, pero para un adolescente sano, una caída de ese tipo no siempre debería terminar con varios huesos del brazo fracturados. Eso no significa que cada fractura en un adolescente sea señal de un problema con los huesos. Una mala caída puede romper un brazo perfectamente sano. Lo que llamó la atención aquí fue el conjunto completo. Llevaba días tomando cantidades enormes de vitaminas. Tenía demasiado calcio en la sangre y una caída relativamente simple terminó causando varias fracturas en el brazo. Visto todo junto, la caída dejó de parecer un accidente aislado. Era otra pista de lo que estaba pasando dentro de su cuerpo. Los médicos volvieron entonces al dato del calcio. Su sangre tenía demasiado y las gomitas no eran la fuente directa. La respuesta estaba en sus huesos. Los huesos no son piezas totalmente quietas. Aunque parezcan sólidos, por dentro están cambiando todo el tiempo. El cuerpo retira pequeñas partes de hueso viejo y después forma hueso nuevo. Es un proceso normal y ocurre durante toda la vida. Hay células que ayudan a construir hueso y hay otras que se encargan de retirar pequeñas partes cuando toca renovarlas. Normalmente ambos trabajos se mantienen en equilibrio. Se quita una parte y se construye otra. Pero si ese equilibrio cambia, el hueso puede empezar a perder más material del que recupera. Eso era importante en este caso. Un exceso de vitamina A puede favorecer la actividad de las células que retiran hueso. Dicho de una forma sencilla, el cuerpo empieza a deshacer más hueso de lo normal. Y los huesos guardan una enorme cantidad de calcio. Cuando parte del hueso se va deshaciendo, ese calcio puede pasar a la sangre. Ahí estaba la respuesta. Las gomitas no necesitaban contener calcio. El calcio estaba saliendo de sus propios huesos. Por eso su sangre tenía demasiado. Y al mismo tiempo, sus huesos podían estar perdiendo fuerza. La caída no había creado todo el problema. Solo había dejado en evidencia algo que ya llevaba tiempo ocurriendo. Su brazo se rompió porque sus huesos ya no estaban en las mismas condiciones de antes. Además, había otro detalle. En las 150 gomitas también había una cantidad enorme de vitamina D. Según el producto descrito en el caso, había tomado unas 75.000 unidades de vitamina D de una sola vez. Eso era alrededor de 188 veces la cantidad diaria recomendada usada como referencia. La vitamina D ayuda al cuerpo a manejar el calcio y normalmente es importante para mantener los huesos sanos. Pero otra vez aparece la misma idea. Que algo sea necesario no significa que cuanto más tomes, mejor. El cuerpo funciona con cantidades y equilibrios. Cuando esas cantidades se disparan, las cosas pueden cambiar. En este caso, los médicos tenían frente a ellos a un niño que había consumido una enorme cantidad de vitaminas A y D. Tenía calcio alto en la sangre y había sufrido una fractura con una caída, que normalmente no habría llamado tanto la atención. Y el exceso de vitamina A ayudaba a explicar por qué los huesos estaban perdiendo calcio. Más vitaminas no significaba huesos más fuertes. En esas cantidades estaba ocurriendo lo contrario. Lo que él había estado comiendo como si fueran dulces llevaba días afectando su cuerpo sin que pudiera sentirlo de inmediato. Eso es parte de lo peligroso. El daño no siempre avisa desde el primer momento. Durante días el niño parecía estar bien, hasta que dejó de estarlo, y cuando finalmente apareció la fractura, los médicos pudieron ver una parte de un problema que llevaba tiempo creciendo por dentro. Ahora que sabían lo que estaba pasando, había que tratarlo. Lo primero fue suspender por completo las vitaminas. No podía recibir ni una gomita más.
Después tuvieron que atender los problemas que ya habían aparecido: la deshidratación, el calcio alto, la fractura del brazo y el líquido acumulado en el abdomen. Para ayudar con la hinchazón, podían usar medicamentos que hicieran que el cuerpo eliminara más sal y agua por la orina. Eso ayudaba a reducir parte del líquido acumulado. Pero había algo que no podían hacer. No podían entrar al hígado y sacar toda la vitamina A de golpe. Una parte seguía guardada dentro de sus células. El cuerpo necesitaba tiempo para procesarla y eliminarla poco a poco. Por eso la recuperación no dependía de una sola medicina. También dependía de dejar de consumir más vitamina A y esperar a que el hígado tuviera tiempo para recuperarse. Mientras tanto, los médicos podían controlar los síntomas, tratar la fractura y reducir el riesgo de que se rompiera otro hueso. El niño tendría que tener cuidado durante un tiempo. Si sus huesos estaban débiles, otra caída podía provocar una nueva fractura. Con el paso de los días, empezaron a aparecer señales buenas. La hinchazón del abdomen bajó, la piel y las uñas empezaron a verse mejor. Su estado general comenzó a estabilizarse. Eso indicaba que su cuerpo estaba respondiendo. También entendió, finalmente, qué había pasado. Las gomitas que había estado comiendo no eran dulces, eran vitaminas, y su aspecto había hecho que fuera muy fácil confundirlas. Finalmente, pudo salir del hospital. Tenía una cita programada para que los médicos revisaran cómo seguía su hígado, sus huesos y el resto de los síntomas. Pero la familia estaba de visita en Estados Unidos. No volvió a esa cita. Por eso no se conoce con certeza qué pasó con él meses después. No sabemos si el hígado se recuperó por completo. No sabemos cuánto tardaron sus huesos en volver a estar fuertes. Y tampoco sabemos si apareció algún otro problema después. Lo último que se sabía era que estaba mejorando. La piel y las uñas estaban empezando a recuperarse y la hinchazón del abdomen había disminuido. Así que cuando salió del hospital, iba por buen camino. Este caso puede sonar extraño porque normalmente escuchamos hablar de las vitaminas como algo saludable. Y lo son cuando el cuerpo las necesita y se toman en cantidades adecuadas. La vitamina A, por ejemplo, participa en funciones importantes como la visión, el crecimiento y las defensas. La vitamina D también es importante para los huesos y para manejar el calcio. El problema no es que existan, el problema es pensar que porque algo es bueno en cierta cantidad, una cantidad mucho mayor necesariamente será mejor. No funciona así. Tomar demasiado puede cambiar por completo el efecto. Y las vitaminas en gomita tienen un detalle que hace que esto sea especialmente fácil de olvidar. Parecen dulces, tienen colores, tienen sabor, se mastican. Y para un niño puede ser difícil ver la diferencia si no sabe qué hay en el frasco. Por eso deben guardarse como cualquier otro suplemento o medicamento, no como una bolsa de caramelos. También hay que seguir la cantidad indicada y no aumentar la dosis, pensando que así harán más efecto. En este caso, el niño no intentaba hacerse daño, ni siquiera sabía que estaba tomando vitaminas, pensaba que estaba comiendo gomitas, pero durante varios días fue acumulando cantidades muy altas, y aquella mañana se comió un frasco entero. Su cuerpo terminó pagando el precio, el hígado empezó a dañarse, el calcio subió en la sangre, sus huesos se debilitaron, y una caída terminó con un brazo roto. Lo extraño era que las gomitas no contenían calcio, pero sus análisis mostraban demasiado en la sangre. Ahora sabemos de dónde venía, de sus propios huesos. La lección de este caso es bastante sencilla. El cuerpo necesita vitaminas, pero necesita la cantidad correcta. Más no siempre significa mejor. ¿Sabías que un exceso de vitaminas podía llegar a debilitar los huesos? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustan estos casos explicados de forma sencilla, deja tu like y suscríbete para no perderte el siguiente. Esto fue Inusual. Gracias por ver.